la clase anterior terminamos con para qué ocupábamos un vector, ¿verdad? Y dijimos, la idea es poder localizar las cosas. Y cómo esa localización la debemos poder escribir con una formulación matemática. Que eso es lo que andamos detrás, eso fue lo que halló Newton. Entonces, ustedes ya más o menos saben cómo se hace, ¿verdad? Ustedes ya pasaron por sus cursos de física general y ustedes saben. Vamos a ir más profundo, ¿verdad? Porque la idea de este curso es llegar más profundo. Vamos a hacer análisis con ese conocimiento de vectores que tenemos. Vamos a empezar con análisis vectorial. Eso es lo primero que vamos a hablar. Claramente vamos a introducir el concepto de vector, que ustedes ya conocen. Entonces, pensando en la definición, claramente los físicos hoy en día, si ustedes le preguntan a un físico grande, él les dirá, bueno, ¿qué es un vector? Bueno, algo que transforma como un vector. Todo objeto que transforma como un vector es un vector. Claro, necesitamos aprender mucho para llegar a entender qué es lo que quieren decir los físicos con un objeto que transforma como un vector. Entonces vamos paso por paso, ¿verdad? Entonces, la idea es localizar algo. Lo más fácil de localizar es un punto, ¿verdad? Es lo más sencillo en el espacio. Pensemos ahí en un punto P. Estamos en un espacio completamente vacío. Y tenemos un punto P, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera localizar ese punto P, ustedes ya saben cómo lo hacen, ¿verdad? Entonces, lo primero que ocupamos es un origen. Y sobre tal origen vamos a montar un sistema de coordenadas. Ya eso es como totalmente conocido. Hablábamos la clase anterior como no importa dónde esté. Ese origen y ese sistema de coordenadas puede ser cualquiera. No puede haber un sistema de coordenadas predilecto. No lo hay. Y eso es lo que reza el credo de la física. Entonces, si yo quisiera localizar este punto P, yo puedo usar cualquier origen, el que yo quiera, ¿verdad? Entonces, para hacer eso, por ejemplo, usemos este punto de acá. Y llamemos a ese punto el origen. Aparte de un origen, ocupamos un sistema de coordenadas, ¿verdad? Entonces, ese sistema de coordenadas, ustedes ya han estudiado varios, ¿verdad? Podemos pensar en uno aquí cartesiano, como el que ustedes conocen, donde este va a ser X y este va a ser Y. Ese sistema de coordenadas, aún esta definición no contiene como tal a la definición de vector, ¿verdad? Esto es simplemente una localización. Para llegar a la definición de vector, lo cual se vuelve muy interesante, ustedes lo que les dicen, bueno, un vector de alguna manera es este objeto que va a ser un punto final menos un punto inicial. Esa es la idea que hay detrás de la creación del vector. Entonces, al tener este objeto que incluye esta información, yo a ese objeto lo elevo a la condición de vector. Porque ven, incluye más información que solo un punto. La definición del sistema de coordenadas solo incluye la posición del punto. En cambio, esta definición incluye más porque me da esa dirección, cómo yo llego del punto I al punto F. Claro, con la línea más corta que hay entre los dos, pero me da una forma cómo llegar de el punto inicial al punto final. Eso hasta aquí, ¿verdad? Ustedes ya pasaron por su curso de álgebra lineal, ustedes tienen esta definición.
Hasta aquí no hay nada extraño. Entonces, claro, de aquí ustedes saltan a darse cuenta que los ejes mismos pueden contener vectores. Entonces ustedes se dan cuenta de que aquí hay un vector en esa dirección X y que aquí hay un vector en esa dirección Y. Ustedes probablemente en física les habrán dicho que esto va a ser el vector Y techo o el vector J techo, ¿verdad? Le dan ese nombre. Simplemente es pensar que los ejes mismos son vectores. ¿Lo ven? Ya aquí vamos más adelante a ver que realmente ahí viene la idea de espacio vectorial. En esa idea, todo lo que hay en mi localización son vectores, ¿verdad? Las coordenadas mismas son vectores, dicho de una manera, pero esperémonos un segundo, ya vamos a llegar por ahí. Entonces, claro, muy bonito, cuando ustedes hacen esto, ustedes ven este vector realmente como, entonces, A sub X, A sub Y. ¿Qué viene de computar esta operación? Y lo pueden escribir así en una columna. Pero claro, los físicos nos encanta generalizar. Y esta relación no es totalmente general aún. Entonces, claro, ustedes verán que cualquier vector, sin importar el número de dimensiones, realmente entonces se va a ver algo como, ¿verdad? Un vector, sin importar el número de dimensiones, se va a ver como algo como A sub 1, A sub 2, hasta A sub n, donde n es el número de dimensiones, ¿verdad? Este tiene 2 dimensiones, entonces tengo 2 entradas. ¿De acuerdo? Ahora, vean que yo este vector lo puedo reescribir a partir de estas entradas. Entonces, ustedes usualmente este vector lo escribirían como A sub X en dirección Y más A sub Y en dirección J. Esa es la forma que ustedes lo harían. Teniendo en cuenta que la idea es que el Y es este vector y el J es este vector. Ya eso ustedes lo manejan. Pero de alguna manera, estos vectores son exactamente los ejes o son la indicación de los ejes del sistema, ¿verdad? Entonces, claro, puedo ir más allá. Puedo darme cuenta que realmente este objeto es A1 en la dirección E1 más A2 en la dirección E2 más AN en la dirección N. Y como todo buen físico, empiezo a ver estructura ahí. Y puedo hacer una definición aún más elegante y decir que A vector realmente es una sumatoria desde I igual 1 hasta N de A sub I, E sub I. Y verlo de esa forma. Y para mí eso se vuelve el vector. Una suma infinita de la combinación de la magnitud en una dirección.
¿Alguna pregunta hasta acá? Hasta acá simplemente hemos generalizado la definición que ustedes tienen de vector a cualquier dimensión. Como yo debo poder hacer matemáticas con esto, yo debo poder realizar operaciones. Entonces, yo voy a necesitar, a partir de este objeto, poder hacer operaciones, las que ustedes conocen. Yo voy a necesitar poder hacer suma y debo poder hacer multiplicación, ¿verdad? Para poder hacer álgebra, ¿se acuerdan? Vamos a ver en este curso, más adelante, qué quiero decir con álgebra, ¿verdad? Voy a querer realizar álgebra con mis vectores. Voy a querer poder sumar y restar, dividir y multiplicar vectores. ¿Todos bien? Voy a borrar por acá, ¿verdad? Para poder introducir lo que es suma y lo que es multiplicación. Entonces, lo primero que queremos hablar es la adición. Que esa es una palabra muy elegante para decir suma. La parte más importante es qué me va a dar la adición. Entonces, la adición de dos vectores me vuelve a proveer un vector. Y esta terminología se vuelve sumamente importante en todas las operaciones que vamos haciendo. Y esto es algo que ustedes como físicos no pueden olvidar. Es algo que nunca van a poder olvidar, ¿verdad? Entonces, siempre que hacen una operación, tienen que preocuparse de que el resultado sea el esperado. Entonces, si yo sumo dos vectores, el resultado debe ser un vector. Si yo sumo dos escalares, el resultado es un escalar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vean que yo puedo definir a A como la suma de A sub I por E sub I, ¿verdad? Desde I igual 1 hasta N, más mi B, que es igual, es una sumatoria desde I igual 1 hasta N de B sub I, E sub I. ¿Sí? Y claro, vean que yo puedo ver este objeto como A sub 1, E sub 1, más A sub 2, E sub 2, más A sub N por E sub N, más B1 por E1, más B2 por E2, más B sub N por E sub N. Y claro, yo puedo reacomodar esto. Yo puedo reacomodar esto como A1 por E1 más B1 por E1 más A2
por E2 más B2 por E2 más AN por EN más BN por EN. Y claro, vean que puedo sacar a factor común, entonces el E1. Entonces esto va a ser este objeto. Y claramente esto es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de a sub i más b sub i en dirección i. ¿Verdad? Entonces, la suma de dos vectores vuelve a reproducir un vector. ¿Sí? Después tengo la multiplicación por un escalar. La multiplicación por un escalar va a ser que C va a ser igual a A por B. Entonces, la multiplicación por un escalar me va a seguir dando un vector. Si yo agarro el vector B y lo multiplico por un escalar A, me va a seguir siendo un vector, el vector C. Y entonces, claro, es exactamente lo que yo tengo aquí. Esto va a ser igual a un A por la sumatoria desde i igual 1 hasta n de B sub i, E sub i. Pero claro, esto es lo mismo que A por B1, E1 más B2, E2 más BN, EN. Y claro, eso es lo mismo que A B1 por E1 más A por B2, E2 más A BN por EN. Y claro, esto es este objeto, la sumatoria de i igual 1 hasta n de a por b sub i, e sub i. Y eso es un vector. ¿Verdad? ¿No ven? Preguntas hasta acá. Avancemos un poquito más. Ahora vamos a venir con algo más interesante, que es el producto escalar o producto punto. Entonces voy a borrar por acá. Y entonces, nuestro producto punto o producto escalar se vuelve vacilón
Porque el producto escalar se llama producto escalar porque su resultado ahora es un escalar. Entonces yo agarro dos vectores y produzco un escalar. Y aquí es donde se tienen que agarrar de la silla, ¿verdad? Fuertemente. Esto define un escalar. ¿Lo ven? No habíamos definido un escalar hasta hace un momento. ¿Lo ven? Entonces, yo aún no necesito definir escalares. ¿Lo ven? Yo definí vectores. Puse la posición, y ahora vengo y digo, si yo computo este producto, esto me genera una cosa que le llamo escalar, la cual no tiene dirección, solo magnitud. ¿Lo ven? Le estoy dando vuelta a la tortilla. Este tipo de argumentos son argumentos muy usados entre los matemáticos, que nosotros, como les conté en la clase anterior, necesitamos aprovechar la existencia de esos argumentos. No es algo que la física use mucho, pero mina ese tipo de argumentos. Entonces, vean, ¿qué es un escalar? Bueno, es el producto escalar o el producto punto entre dos vectores. ¿Cuáles dos vectores? Bueno, dos vectores. Dependiendo del sistema que ustedes quieran, del sistema que ustedes utilicen. Y entonces ustedes pueden volver todos los escalares de un sistema creados por la existencia de vectores. ¿Sí? Vamos a ver a cómo avancemos porque eso es muy útil. Dígame. Está limitado a, bueno, es suficiente dos vectores. Y como ustedes saben, ¿verdad? Tal vez, gracias a la pregunta, la física y las matemáticas aprovechan lo que se llama la navaja de Ockham. Entonces, la navaja de Ockham dice que la explicación más sencilla es siempre superior a cualquier otra explicación del mismo fenómeno. Entre más sencilla sea la explicación, mejor. Entonces, claro, van viendo. Claro, uno podría encontrar objetos más grandes que produzcan escalares, pero el objeto más pequeño que produzca escalares, esa es la mejor explicación para un escalar, ¿verdad? Entonces, entre más pequeño sea, mejor explicación es. Y esa es un poquito de la idea. Entonces, computemos el producto escalar. Nuestro producto escalar, va a ser esta operación muy interesante, que va a ser agarrar la sumatoria de A sub I por E sub I desde I igual 1 hasta N por la sumatoria desde I igual 1 hasta N de B sub I, E sub I. ¿Verdad? Ese va a ser mi producto escalar. Ahora, aquí viene algo muy interesante. Demos un paso, ¿verdad? Si yo veo este objeto es lo mismo que la sumatoria en I igual 1 hasta N de A sub I, B sub I, E sub I, E sub I. Y claro, aquí es donde yo necesito saber qué es este objeto. E sub I, E sub I. ¿Lo ven? ¿Cuánto vale ese producto? Ya
ustedes van viendo, ¿verdad? ¿Sí? Ya ustedes lo van sospechando porque ustedes ya saben que es el producto escalar. Entonces, vamos a introducir este objeto. Y le voy a llamar delta IJ. Delta IJ va a ser EI.EJ, que es lo que necesito para terminar esta operación, ¿no ven? Este objeto va a cumplir la siguiente propiedad. Él va a tener dos valores. Él va a ser igual a 0 si I es distinto de J y va a ser igual a 1 si I es igual a J. Entonces, a esto es lo que yo llamo la regla del producto, ¿verdad? Esta regla es la que necesito para poder terminar el producto, ¿lo ven? ¿Sí? Entonces, ya ahorita volvemos a la regla, ¿verdad? Claramente, tomando en cuenta la regla, voy a tener que C va a ser igual entonces a la sumatoria desde I igual 1 hasta N de A sub I B sub I. Y esto va a ser el producto escalar, ¿no ven? Porque en este caso, los dos son I. Entonces, son iguales. Si son iguales a 1. ¿Alguna pregunta hasta acá? A este objeto, el nombre que se le da es el de delta de Kronecker. Esta es una K mayúscula, ¿verdad? Vean que entonces esto va a ser un escalar, porque es la suma solo de los coeficientes, ¿verdad? Demos un paso más. Ya con esta idea podemos definir un vector magnitud. Para un vector A,
su magnitud va a ser este objeto. A raíz de A punto A. ¿Lo ven? Entonces, la magnitud asociada al vector A es simplemente la raíz del producto punto. El producto punto es un escalar, la raíz de un escalar es un escalar, la magnitud es un escalar. Sí. Es la definición, ¿verdad? Probablemente, y no es nada extraño, uno podría usar A cuadrado, ¿verdad? Y es suficiente para hablar de magnitud. Pero vamos a ver, ¿verdad? Cuando hablamos de espacio métrico, de por qué es una ventaja verlo de esa manera. Es más ventajoso, ¿verdad? Por un tema de unidades, donde usted no tiene, esto hace que las unidades de A sean las mismas unidades que de A vector, ¿verdad? ¿Lo ves? Si yo lo hubiera dejado como un cuadrado, hubiera perdido unidades, pero hubiera aumentado unidades, pero esa es la idea. Después podemos hablar de dirección. Si hablamos de magnitud, podemos hablar de dirección. Entonces, para un vector A, su dirección le suelo poner un techito. Entonces ya van viendo. Cuando yo hablo solo de dirección, usualmente le pongo un techito. Y por esto estos bichitos, que voy a definirlos, le suelo poner un techito, porque son vectores que son solo dirección. ¿Sí? Entonces, A techo es simplemente A vector dividido entre A. Entonces, divido el vector entre su magnitud y eso es la dirección. ¿Verdad? Y puedo hablar por último de vector unitario. El vector unitario es aquel que su magnitud es 1. Entonces, es un vector, pero lleva magnitud 1. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Voy a borrar. Ahora puedo hablar de vector canónico. O director. Entonces, ya ustedes lo saben. Es aquel en mi sistema de coordenadas que tiene magnitud 1
sé, E sub J, ustedes lo hacen E sub I para acá y E sub K para acá. Entonces, tienen magnitud 1 y están alineados con el eje coordenado. Eso hace que se cumpla la regla, ¿verdad? Si yo tengo E sub I punto E sub J, eso es el delta de Kronecker de IJ. Ahora, ¿verdad? Eso para nuestro espacio que venimos definiendo. Puede ser, ¿verdad?, que ellos no sean ortogonales entre ellos y entonces este objeto sea diferente, ¿verdad? Por ahorita estamos pensando en nuestros vectores ortogonales. Pero ya sabemos, ¿verdad? Si tenemos un espacio que no es ortogonal, la regla del producto puede cambiar. Tenemos que estar seguros de eso. Hay un objeto que a los matemáticos les encanta definir, que es el transpuesto, ¿verdad? Entonces, el vector transpuesto, yo simplemente lo veo aquí como una fila. A como el que no es transpuesto, yo lo veo como una columna. Ahora, de esta manera uno podría definir el producto punto, ¿verdad? Uno podría pensar que el producto punto entre A punto B es una operación entre el vector A transpuesto con el B normal. Y ver esto como un producto de matrices. Entonces ver esto como AX, BY, perdón, AX, AY, AZ por BX, BY, BZ, ¿verdad? Y entonces ver esto como AX, BX más AY, BY más AZ, BZ, operando este por este. Y claro, aquí hacemos el editorial, ¿lo ven? Aquí estamos en aguas muy, muy turbias. ¿Lo ven? Todo esto está muy lindo, pero estas aguas son muy turbias. Y ustedes como físicos, cuando llevan sus cursos más avanzados, por ejemplo el de Mecánica 2, se dan cuenta de que esto que estamos haciendo aquí, más adelante nos va a pasar la factura. Entonces ustedes como físicos no pueden ser insensibles. Ustedes dirán, ustedes me han escuchado hablar, ¿verdad? Y yo he dado dato tras dato, dato tras dato. ¿Y de dónde sale eso? ¿Verdad? Yo les saqué y les escupí el delta de Kronecker. ¿Sí? ¿De dónde viene eso? Yo les dije, es una regla. Toda operación tiene reglas. Ah,
pero yo en algún momento van a ver que voy a elevar el espacio vectorial a un objeto de la naturaleza. Entonces, esas reglas deben venir de la naturaleza. ¿Lo ven? Ahí es donde estoy haciendo un poquito de trampa. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Eso es importantísimo, ¿verdad? Ustedes como físicos no pueden ser, ¿cómo se llama? Inocentes, ¿verdad? Sí, a un estudiante de física 1 yo vengo y les chorreo todo esto, y el estudiante de física 1 dice, son un montón de reglas que yo tengo que seguir. Pero en el momento en que yo a esto le doy un valor de la naturaleza, voy a tener que explicar eso. ¿Sí? Pero por supuesto necesitamos saber más de matemáticas para poder volver aquí. ¿Sí? Por eso necesitamos seguir avanzando. Hasta aquí todo muy bien, ¿verdad? Ya hicimos algo aquí. Esto que está aquí, a los matemáticos les encanta. Por eso lo escribí en rojo. Entonces vamos a estudiar, esto lo vamos a ver con detalle, pero de aquí agarramos algo que era el mundo vectorial, ¿lo ven? Y de alguna manera metimos una matriz. Estos no son la misma cosa. Los vectores y las matrices no son la misma cosa, no son los mismos amigos, no son del mismo grupo, ¿verdad? Pero, ¿se acuerdan del Hilbert? Entonces, Hilbert dijo que cualquier área de la matemática debe ser mapeable entre todas las áreas, ¿lo ven? Esa era la fe que tenía Hilbert. ¿Lo ven? Entonces, claro, esto que estamos aquí haciendo aquí es parte de la fe. De decir, ah, mira, el producto de vectores podría verse en el producto de matrices. Y entonces, ahorita, como no sabemos tanto de matemáticas, nos va a aparecer esto hasta en la sopa, ¿verdad? Vamos a revisitar esta idea de que, ah, mira, esto se puede ver como una matriz. Ah, mira, esto se puede ver como una matriz. Ah, mira, la matriz. Pero eso tiene mucho significado detrás, ¿verdad? ¿Sí? Y por supuesto, para no dejarlos con el cuento, esto se llama teoría de representaciones, ¿verdad? Y vamos a ver cómo de la teoría de grupos terminamos en la teoría de representaciones y qué significa eso en la física. Porque los físicos les seguimos dando pelota a los matemáticos con este tema, ¿verdad? Es porque hay un significado detrás que vamos a aprender en este curso. Voy a borrar acá. Ya tenemos casi todos los objetos para poder hacer álgebra. Tenemos una suma, tenemos un producto con un escalar. Nos hace falta una cosa. ¿Qué nos falta? Para poder hacer álgebra. ¿No? De la sustracción es el inverso de la adición. El producto vectorial. ¿Por qué ocupamos un producto vectorial? ¿Verdad? Necesitamos algo que haga vectores. ¿Sí? Que sea cerrado es la palabra que le dan los matemáticos. Usted necesita que sea cerrado, ¿verdad? Usted ocupa que las operaciones te vuelvan a caer en el mismo espacio, ¿verdad? Entonces necesito cerrar el espacio, por decirlo de una manera. Entonces, yo no puedo tener solo operaciones que me abren el espacio, que me lo tiran a otro lugar.
¿Lo ven? Necesito cerrarlo. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? A eso le llamo producto vectorial. O producto cruz. Como lo dijimos, el producto cruz hace lo siguiente. C, que es un vector, va a ser igual a A cruz B. El producto cruz anticonmuta. Eso quiere decir que C, que es igual a A cruz B, es igual a menos B cruz A. ¿Sí? Y es distributivo. A cruz B más C es lo mismo que A cruz B más A cruz C. Y como hicimos con el producto punto, ocupamos una regla, ¿lo ven? ¿Sí? Todos los productos ocupan una regla. Para eso vamos a ocupar otro objeto. Este objeto se llama Levi-Civita. Entonces, Civita está en italiano, ¿verdad? Por eso Shi, ¿verdad? Por supuesto, matemáticos italianos. Levi-Civita es el objeto que vamos a utilizar, es la regla que ocupamos. Él realmente es un tensor, ahorita no nos dice nada, por el momento vamos a llamarlo regla, ¿de acuerdo? Nuestro Levi-Civita es un objeto muy interesante. Lo voy a llamar como epsilon i j y k, que va a ser igual a 1, a menos 1 o a 0. Entonces, vale 1 si los tenemos ordenados. Entonces, vale 1 si ustedes tienen 1, 2, 3 en los índices. 2, 3, 1 o 3, 1, 2. Si repite los índices, vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, si I es igual a J, o J es igual a K, o I es igual a K, vale 0. Cualquier otra opción vale menos 1. ¿Sí?
Sí, si los índices son 1, 2, 3, 3, 2, 1 o 3, 2, perdón, si los índices son 1, 2, 3, 2, 3, 1 o 3, 1, 2, vale 1. Si hay algún índice repetido, vale 0. Y cualquier otra opción vale menos 1. El Levi-Civita se le suele llamar el tensor totalmente antisimétrico, ¿verdad? O el tensor de alternaciones. Si algo alterna ordenado, ¿lo ven? Si los índices están ordenados, vale 1. Si están desordenados, vale menos 1. Y si se repiten, vale 0. Esa es la regla. Ahora, el producto cruz bajo esta regla asegura que C es igual a la sumatoria en J y K de epsilon y J y K por E sub I a J BK. Aún muchas veces más elegante, ustedes lo ven escrito como E sub I por la sumatoria en J y K de epsilon y J y K a J BK. A veces lo ven escrito de esa manera. Lo que pasa es que aquí, ¿verdad? Hay una sumatoria que no estamos viendo. Aquí hay que sumar en todos los I, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de eso en un segundo. ¿Todos conmigo? Preguntas hasta acá. Entonces, vamos a hablar de algo. Hasta acá hemos definido lo necesario para hacer álgebra, ¿verdad? Definimos vector, vector unitario, vector canónico, suma, suma por escalar, producto punto, producto cruz. Hasta aquí ya podemos empezar a hacer álgebra, que es el primer paso para después hacer análisis, ¿verdad? Para poder integrar y diferenciar vectores. Pero, vamos a hablar de algo interesante, ¿verdad? Aquí, ustedes a veces ven escrito de esto de esta manera. Aquí me hace falta, como les acabo de decir, esa suma para nuestra definición. Entonces, realmente aquí hace falta otra suma, ¿verdad? Por decirlo de una manera. ¿Sí? Así está formalmente. Vean qué interesante. Yo podría decir que C sub I es realmente la sumatoria en J y K de epsilon y J y K a J BK. Y por supuesto esto le enciende el bombillo a los físicos, ¿verdad?
Esto voy a borrar por acá. Es algo que los físicos le damos un nombre muy interesante. A esto los físicos le llamamos notación de Einstein. Einstein, ¿verdad? En alemán, la EI suena como I, ¿verdad? Entonces es Einstein. ¿Verdad? Y la ST, ¿verdad? Suena, dependiendo de qué región donde usted esté, ¿verdad? Pero uno pronunciaría Einstein. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Todos conmigo? La notación de Einstein dice que lo que acaban de ver, si usted tiene aquí un índice solito, ¿lo ven? Esto parece un vector. Si usted no tiene índices solitos, están siendo sumados. Entonces, vengamos a la definición de vector. Nuestra definición de vector es este objeto. ¿Verdad? Entonces Einstein dice, esta sumatoria está sobrando, porque como estos dos índices son iguales, esto es lo mismo. ¿Lo ven? Entonces dice, sí, sobran. Esa sumatoria realmente está sobrando, porque lo único que yo puedo hacer cuando hay dos índices repetidos es sumarlos. Y van viendo, si entonces, este que está aquí, el C sub I, yo lo puedo ver como de simplemente epsilon I, J y K de AJ BK. Queda ese índice libre. Si tengo ese índice libre, ¿verdad? Yo sé que estos son diferentes entradas. ¿De acuerdo? Eso es un poquito. Voy a borrar aquí abajo. Ahora hablemos de algo interesante. Ya podemos ir haciendo más. Hablemos del triple producto escalar. Como su nombre lo dice, es un producto escalar. Entonces, la idea es que yo voy a tener un vector D que va a ser igual a A punto B cruz C.
Esto es lo primero que se nos ocurre, ¿verdad? Combinar producto punto con producto cruz. A eso le suelo llamar triple producto escalar, porque tengo tres vectores y genero un escalar. ¿Lo ven? ¿Perdón? ¿No? Ah, perdón, es un escalar. Ajá, ajá. Tienen toda la razón. Por eso se llama triple producto escalar. Perdón, perdón. Me genera ahí un escalar. ¿Sí? Ahora, este se vuelve muy interesante porque, esto ya probablemente ustedes lo hablaron en álgebra lineal, esto genera algo proporcional al volumen. ¿Sí? Entonces, el triple producto escalar tiene esa parte interesante, ¿verdad? Es independiente de permutaciones ordenadas. Realmente el A punto B cruz C es igual a B punto C cruz A y es igual a C punto de A cruz B. Esto realmente es debido a Levi-Civita, ¿verdad? Entonces, si queremos demostrar esto, que va a ser uno de los problemas que vamos a trabajar, ¿verdad? Ustedes van a ver de dónde viene. Preguntas hasta acá. También puedo hacer, ya que nos gusta, puedo hacer el triple producto vectorial. Que es A cruz B cruz C. Y este sí es un vector, ¿verdad? Este es muy interesante porque este amigo es igual a B por A punto C menos C de A punto B. Y entonces usan una regla mnemotécnica, ¿verdad? A esto se le suele llamar el backup, ¿verdad? Entonces, aquí solo para recordarles, esto se le suele llamar el backup. ¿Lo ven? Porque queda backup, ¿verdad? Entonces, es una regla mnemotécnica muy usada, ¿verdad? La gente lo usa mucho. Ustedes escuchan, por el backup, ta. ¿Sí? Dime. Es producto escalar. Exactamente.
Ahora sí, tenemos que ensuciarnos las manos, ¿verdad? Ya les estoy proponiendo estas cosas, estos dos objetos, ¿verdad? La primera pregunta es, demuéstrame que esto es de esta forma, ¿verdad? Ya debemos estar en la capacidad de hacer eso. Vamos a hacer un pequeño ejercicio antes para ir desempolvándonos como físicos trabajando vectores, ¿sí? Entonces voy a borrar acá para después volver al backup. Si yo tengo la sumatoria en K de epsilon y J y K por epsilon K PQ, ¿cuánto da? ¿Cuánto? Solo lo pintamos ahí. ¿Lo ven? Entonces, les voy a dar la solución, ¿verdad? Para no ahogarlos en el mar, ¿qué es esto? Pero les recomiendo que ustedes la hagan y se convenzan de lo que voy a decir. Entonces, para un K dado, esto implica que P es distinto a Q. Para que epsilon de KPQ sea distinto de 0. El caso de epsilon y J y K distinto de 0 requiere que I sea igual a P y que J sea igual a Q. O que I sea igual a Q y J sea igual a P. Así que epsilon de I, J y K por epsilon de KPQ va a ser igual realmente al delta de IJ, perdón, al delta de IP por el delta de JQ menos el delta de IQ por el delta de JP. Entonces veámoslo con cuidado, ¿verdad? Yo necesito, para que todo esto no dé 0, ¿verdad? Si yo tengo algún K, necesito que P y Q sean distintos para que epsilon KPQ sea distinto de 0. Ahora, como yo ya tengo fijo el K, me puedo meter en aquí en alguna situación. Yo necesito que este sea distinto de 0 también.
Entonces, requiere que mi I sea igual a P y que mi J sea igual a Q. Si esto no ocurre, aquel es 0. Pero también puede ocurrir que I sea igual a Q y que J sea igual a P. ¿Lo ven? Tengo esos dos casos. ¿Qué es lo que estoy poniendo aquí? ¿Lo ven? Y esto va a ocurrir para mi K. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Yo sé que esto hay que sentarse y hacerlo, jóvenes. Entonces, esto que estoy aquí estoy dando un resumen de la solución. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Bueno, tienen que sentarse y hacer la suma, ¿lo ven? Y ver cuánto da toda la suma. Y con todo lo que da, darse cuenta que es igual a esto. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Les dejo para que en sus horas de estudio gasten un poquito de esto y lo podemos volver a retomar aquí en la clase, ¿sí? Y ahora, con ese resultado, realmente rápido demostrar el backup. Entonces, ahora, si queremos el backup, ese nos asegura lo siguiente: A cruz B cruz C. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Voy a ver este primer producto. ¿Lo ven? Y después voy a ver el producto entre los paréntesis. Entonces, el primer producto me dice lo siguiente, ¿verdad? Hagámoslo paso por paso. Eso sería como ver A cruz D. Bueno, lo que no voy a usar una D para no enredarlos mucho, ¿verdad? Pero entonces, digamos una Z, ¿verdad? Voy a verlo entre paréntesis como ese vector Z, ¿verdad? Entonces, aquí voy a apuntárselos para que no se enreden. Entonces, si hago esto, vean que aplicando la regla, esto va a ser igual a la sumatoria en I de EI por epsilon I, J y K, perdón, ya me salté un paso, por la sumatoria de J y K, de epsilon I, J y K, ahora sí, de AJ, ZK. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Este es el momento, ¿verdad? Este es el momento de la verdad. Ahora sí, puedo ver cuánto vale esto que está aquí, ¿verdad? Vean que entonces, si esto es así, mi amigo ZK va a ser la sumatoria en P y Q de epsilon K, P y Q de B, P, C, Q. ¿Verdad? Es otra vez por la regla del producto cruz. ¿Sí? Entonces ahora sustituyo acá, ¿verdad? Si yo sustituyo, este bonito objeto va a ser la sumatoria en I
de EI por la sumatoria en J y K de epsilon I, J y K por AJ abro paréntesis de la sumatoria en P y Q de epsilon K PQ por BP CQ. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Ahora, por supuesto, yo puedo reacomodar eso que está ahí, siguiendo para buscar esta regla. Esta relación se va a volver muy importante. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Como los ejercicios que vamos a empezar a resolver. Siempre que tenemos dos épsilon, realmente los vamos a querer juntar para aplicar esta relación. Para transformar los épsilons, los Levi-Civitas, en deltas de Kronecker, ¿verdad? Eso es como un poquito el juego. ¿Sí? Entonces, claro, si yo lo junto, este objeto va a ser igual a la sumatoria en IJ con la sumatoria en P y Q por EI AJ BP CQ por la sumatoria en K de epsilon IJ y K por epsilon KPQ, que es exactamente esta regla que está acá. Entonces, sustituyendo asterisco, yo voy a tener lo siguiente. CQ de delta IP por delta JQ menos el delta IQ por el delta JP. Y ahora ocurre algo maravilloso que vamos a ver. Vean que esta es una resta. Entonces yo puedo distribuir por esa resta. Entonces, si yo distribuyo por esa resta, voy a tener lo siguiente. La sumatoria en IJ con la sumatoria en P y Q de EI AJ BP CQ delta IP delta JQ menos la sumatoria en IJ por la sumatoria en P y Q de EI A J BP CQ delta de IQ delta de JP. Y ahora ocurre algo muy interesante. Estos deltas
cuando suman, cambian el índice. Dicho de otra manera, voy a escribirlo por aquí en rojo para que ustedes vean. Si yo tengo, por ejemplo, este primero, si yo tengo la sumatoria en J de AJ por delta JQ, esa sumatoria es igual a AQ. ¿Lo ven? Dicho aún de otra forma, si yo tengo la sumatoria en J de AJ por delta IJ, eso es exactamente AI. Se come en una sumatoria, ¿lo ven? Entonces, claro, eso es lo que ocurre ahí. Nuestros amigos se van a comer, ¿verdad? Se van a comer la sumatoria en I y la sumatoria en J. Esta sumatoria va a desaparecer, ¿lo ven? Y van a cambiar el índice I por el índice P. Pero yo puedo hacerlo al revés, ¿verdad? Podría ver la suma con P y podría comerme la suma con P y con Q. Entonces, esto me va a quedar la sumatoria en I y J y va a desaparecer la sumatoria en P y la sumatoria en Q. Como EI, AJ, BP. Pero no, ¿verdad? Este me cambia las P's por unas I. CQ, pero esto me cambia por una J. Menos la sumatoria en I y J, igual de EI, AJ, PP, pero la P ahora me cambia por una J. Entonces es BJ y la Q me cambia por una I. CI. Y ahora sí, ya lo pueden reacomodar. ¿Lo ven? Esta suma que está aquí, A con J, es un producto punto. Voy a borrar aquí arriba porque ya no alcanzo ahí abajo. Entonces, vean, va a ser igual a, separo la suma, a la suma en I de EI, y ahora sí, el que acompaña I, que en este caso es B, BI, con la sumatoria en J de AJ, CJ, menos la sumatoria en I de EI con el que acompaña I, ahora es CI, por la sumatoria en J de AJ, BJ. Ah, pero de esto que está aquí es el producto punto. Entonces, esto es lo mismo que la sumatoria en I de EI por BI, ahora sí, por el producto punto de A con C, menos
la sumatoria en I de I por CI por el producto punto de A con B. Y ahora sí, eso es un vector común y corriente, que es el vector A por este escalar, menos el vector C por este escalar, que es nuestro viejo amigo el vacío. Sí, te escucho. Ajá. Este es AJ, el A nunca cambia. Es AJ. ¿Lo ves? El AJ nunca cambia. Porque los que tienen, los únicos que cambian son los con P y Q. Es BJ. Antes del menos, aquí. Esta es una I. Esta es una I. Y esta sí es una J. Esta es una J y esta es una I. ¿Sí? Sí, que eso, porque aquí van alternadas. ¿Sí? Y esto es un poquito el sabor. Esta es una competencia que se espera de ustedes, ¿verdad? Que ustedes sean capaces de hacer estas demostraciones. Entonces, ya para ir finalizando, del libro, vamos a arrancar la próxima clase con el ejercicio 322. Ese es el primer ejercicio que nos sale ahí. Entonces, la próxima clase vamos a arrancar con ese ejercicio para que ustedes el fin de semana lo peloteen, ¿verdad? Y también el que les acabo de dejar del delta de Kronecker. ¿Sí? El de cómo se ve la suma en K de epsilon i j y K por epsilon kp. Yo les di la idea general, pero cómo ustedes llegan a esa idea general, ¿verdad? Y con esos dos ejercicios arrancamos la próxima clase.